Tipos de texto. Encontramos muchos tipos de texto en Internet, pero siempre hay que cuidar la fuente. Por ejemplo, acá tenemos la clasificación de PISA 2022, pero acá tenemos una imagen que circula en redes sociales, aparece en Facebook y muchos maestros lo comparten, y de esa manera maestros y escolares piensan que esta es una clasificación válida. El problema está que las clasificaciones en los tipos de texto pues tienen que dividirse de tal manera, clasificarse de tal manera que sea clara, entendible y que no se contradigan entre su propia propuesta. Esta clasificación colorida y llamativa de docentesaldía.com es válida hasta cierto punto. En las clasificaciones actuales de los tipos de texto se ciñen a instituciones como la UNESCO, en este caso que organiza y aplica la prueba PISA, o también autores como Wehrlich o Adam. Y hay tipologías, obviamente tipologías de Wehrlich y de Adam, que son clasificaciones válidas de los textos. Pero esta clasificación no tiene sustento, no tiene ningún autor, excepto una página llamada Docentes al Día. Pero si la podemos contrastar con la prueba PISA 2022, guía para directores y docentes evaluando competencias para la vida, podemos observar lo siguiente. Podemos observar que aparece la clasificación de los textos. Sí, clasificación, pero según criterios. Según la cantidad de fuentes del escenario, vamos viendo que los textos pueden ser textos individuales o textos múltiples. Según el formato del texto, los textos pueden ser continuos, discontinuos y mixtos. Continuos cuando tienen un párrafo, tienen un orden para leer. Si tienen párrafos, si tienen un orden para leer, son textos continuos. Si son textos discontinuos, pues vamos a observar que no tienen un orden aparente por el cual comenzar a leer y además que no tienen párrafos. Y los textos mixtos, que son textos continuos porque tienen párrafos y tienen un orden para leer, y además se complementa con imágenes, tablas u otros elementos que agregan, complementan la información que se presenta. Y también debemos recordar la clasificación de los textos según sus secuencias textuales predominantes. ¿Qué es esto, profesor? No entiendo. Es que un texto no es un texto puro, no es un texto simple. La mayoría de textos que vemos cotidianamente son textos complejos. ¿Por qué? Porque en un solo texto hay distintas secuencias. En un cuento, por ejemplo, hay descripción, hay narración. O tal vez en un texto haya exposición y hay argumentación. Entonces no hay textos puros. Por eso decimos que en un texto hay una secuencia textual predominante, que es la que se relaciona más con el propósito comunicativo, con la intención comunicativa. Los tipos de texto, según la secuencia textual predominante, son textos descriptivos, narrativos, expositivos, instructivos, argumentativos y el texto más desconocido por la mayoría de docentes y estudiantes, el texto transaccional. Y esta sí es una clasificación válida según la prueba PISA que organiza y aplica la UNESCO, una institución internacional.